Tras lo ocurrido durante su encontronazo con el espadachín negro, Farnese es convocada a la Santa Sede para que dé explicaciones sobre lo sucedido. Tras 2 años de búsqueda, no solo no ha conseguido atrapar al espadachín negro, sino que ha perdido a un número considerable de soldados, los cuales pertenecían todos a algunas de las familias más importantes de la nobleza. Su misión es calificada de fracaso y recibe una dura reprimenda por parte de la Santa Sede. Rozando incluso la extorsión, le dicen cómo la única razón por la que será perdonada es por ser ella misma parte de la familia Vandimión, familia cuyas riquezas compiten incluso con las de países enteros, y todo apunta a que ha habido grandes donaciones pecuniarias para resolver el conflicto y mantener a Farnese en su puesto como la líder de los caballeros de la Santa Cadena de Hierro. Con la información que han conseguido reunir, no parece que haya ninguna razón para pensar que el espadachín negro es el halcón de las tinieblas, y Farnese y sus caballeros son relevados de dicha misión y se les otorga un nuevo trabajo. Y apreciamos aquí la sed de poder de la Santa Sede. El sueño colectivo del Halcón de la Luz se ha extendido por toda la población de todos los territorios bajo la fe de la Santa Sede, y su máxima prioridad es la de establecer el relato oficial sobre el significado de este milagro. Quien controle el relato, aquellos que gobiernen la narrativa oficial, serán los que verdaderamente manejen el poder. Y es su misión la de ser los primeros que establezcan esta narrativa sobre estos milagros que están sucediendo. Y vemos ya a Farnese en su nuevo destino, escoltando al inquisidor Mosgus a la Torre de la Condena, en la ciudad sagrada de Albión. El caos se ha adueñado de todo el reino. Una horrorosa epidemia se está extendiendo por todo el territorio, devastadoras plagas están acabando con todas las cosechas, desembocando en terribles hambrunas. Y para más Inri, están llegando informaciones de incursiones e invasiones de grandes batallones de Kusians. Pero esto no es todo, el rey de Midland ha muerto, y en medio de todo este caos se ha producido un vacío de poder. Nadie sabe con exactitud qué está sucediendo y qué están haciendo todos los nobles. No se sabe nada de Charlotte, la supuesta sucesora en el trono, ni nada de lo que está ocurriendo o de lo que se está tramando en los pasillos del castillo. El miedo y el pánico se ha adueñado del corazón de la población, y esto ha provocado que grandes masas de refugiados huyan a ese lugar que ven como sagrado, la Torre de la Condena en la ciudad sagrada de Albión. Y la Santa Sede se está encargando de suplir este vacío de poder y ha decidido desplegar a Farnese y a sus caballeros de la Santa Cadena de Hierro junto a sus inquisidores y torturadores para restablecer la ley y el orden. Vemos a Farnese a la cabeza de toda la caravana formada por sus soldados, por los inquisidores y por una masa enorme de refugiados que se han unido a ellos buscando protección en su camino a Albión, y ésta sigue profundamente atormentada por aquello que sucedió junto al espadachín negro. Esos recuerdos de cuando fue poseída por su sombra, por todos esos deseos que tiene reprimidos en lo más profundo de su ser, y cómo han comenzado incluso a aparecer grietas en su fe. Y justo en este momento, cuando están atravesando un estrecho desfiladero, se produce una emboscada. Pero los atacantes no son soldados, ni tampoco Kusians. Son ciudadanos normales. Parece ser que sus pueblos y aldeas han sido arrasados por Mosgus y han venido a vengarse. Y vemos por primera vez al inquisidor Mosgus y a su grupo de torturadores. Todos ellos portan una serie de armas terribles y acaban rápidamente con estos aldeanos que no parecían tener ningún tipo de experiencia en combate. Capturan a unos cuantos de ellos con vida y podemos ver, entre lamentos, cómo la aldea de estos fue severamente castigada simplemente porque pidieron permiso para suspender las ofrendas a la Santa Sede a causa del hambre que estaban pasando. Uno de estos capturados le dice que fue un castigo injusto, lo cual provoca una ira desmesurada en Mosgus, le revienta la cabeza utilizando su libro como arma y dirigiéndose a todos los refugiados les grita que nadie, excepto la Santa Sede, tiene la autoridad para hablar de qué es castigo merecido. Solo la Santa Sede puede hablar y transmitir la palabra de Dios. Y entonces Mosgus se gira y para probar la sumisión de Farnese, le pregunta cuál cree que es el castigo apropiado para estos herejes. Farnese responde con esa devoción y disciplina que le es propia, que lo correcto para un hereje es o bien la hoguera o bien la rueda. Mosgus, lleno de felicidad al ver el fervor religioso de Farnese, decide aplicar el método de la rueda y acaba con todos estos pobres aldeanos que se atrevieron a desafiarlo. Llegan finalmente a Albión y vemos todo ese campamento que se extiende sin fin bajo la sombra de la Torre de la Condena. Tiendas construidas con ramas y sábanas rotas, cadáveres colgados de los árboles,
rostros demacrados por el hambre y atravesados por el horror y la desesperación, niños pequeños peleándose por meras ratas para poder llevarse algo a la boca, carruajes cargados hasta su límite con cadáveres de aquellos que ya han sucumbido, y unos grandes ojos que aún no sabríamos de quién se trata, que lo observa todo desde las sombras. Una estampa aterradora. Pero este horror aún no ha acabado. Llegan finalmente a la Torre de la Condena y Mosgus, junto a Farnese, Serpico y Azan, llevan a una mujer junto a su bebé enfermo al médico. Consiguen estabilizar al bebé y vemos a Mosgus con una sonrisa en su rostro alegrarse por ello y a una Farnese conmovida por la escena. Pero nada es lo que parece. Le pide a la mujer que lo acompañe, que como creyente tiene un deber que cumplir, y se dirigen a una sala cuya entrada ya produce un auténtico pavor. Se trata de la sala de torturas. Una habitación llena de instrumentos y aparatos ideados para producir el mayor sufrimiento posible. Farnese, Azan y Serpico no pueden creer lo que ven, y Mosgus les explica lo que está sucediendo. Le dice que Albion se ha convertido en un auténtico nido de pecadores, violadores, ladrones, asesinos y lo que es aún peor a sus ojos, herejes. Le dice a Farnese que no aparte su mirada, que todo lo que ve no es nada más que un aspecto más, una faceta como cualquier otra de la santa sede a la que ella misma pertenece, y comienza a torturar a esa pobre madre. Los días se suceden y podemos ver cómo está creciendo un fuerte descontento entre los soldados de la Santa Cadena de Hierro. El ímpetu y el fanatismo de Mosgus han sido demasiado para la joven Farnese, y ésta poco a poco ha ido capitulando ante Mosgus, hasta que éste finalmente ha hecho prácticamente de los caballeros de la Santa Cadena de Hierro su ejército personal. Vemos a Jerome junto a otros soldados más en la cantina, criticando toda esta situación e incluso el liderazgo de Farnese, en una voz lo suficientemente alta como para que ésta misma lo oiga. Tras esto, Farnese decide ir a dar una visita a Mosgus junto a Serpico cuando se encuentran repentinamente con uno de esos torturadores y este les cuenta su historia. Porta una máscara un tanto siniestra con una forma con pico de pájaro, similar a la de los médicos de la peste negra de Europa. Este les cuenta que tanto él como el resto de torturadores de Mosgus fueron perseguidos y desterrados de sus pueblos y aldeas por su apariencia siniestra, rechazados como si de monstruos se tratase. Se quita la máscara y parece tratarse de un apuesto joven, pero acerca su mano a los rayos de luz y apreciamos cómo su piel se llena de quemaduras y ampollas. Desterrado del lugar de su nacimiento y obligado a vivir en un bosque, Mosgus lo encontró y tras unas palabras cautivadoras evocando a Dios y al destino, por primera vez encontró a alguien que lo aceptó tal y como era. Admite que no disfruta de este trabajo, pero tiene un cierto orgullo y considera que es un oficio concedido por la gracia de Dios y por la Santa Sede. Llegan finalmente a la sala en la que se encuentra Mosgus y nos lo encontramos en medio de una tortura autoimpuesta, frente a la insignia de su religión, lanzándose de cara contra el suelo para endurecer su voluntad y mostrar su devoción absoluta a Dios. Se nos cuenta que hace 1000 repeticiones y que no pasa un día sin que realice esta forma particular de rezo. Acaba finalmente, se acerca a Farnese y contemplando la bóveda de la torre, le cuenta cómo en el pasado, en este lugar, un sabio fue encerrado por el mismísimo rey Gaiseric. Este sabio, sufriendo todo tipo de torturas, nunca dejó de proclamar los pecados del rey hasta que un día un ángel descendió de los mismos cielos por su virtud y su piedad. Le pregunta a Farnese a qué se debe su visita y ésta le cuenta sus preocupaciones concernientes a su actual misión y cómo ciertos descontentos y ciertas preocupaciones están creciendo entre todos los miembros de los soldados de la Santa Cadena de Hierro. Mosgus, que disfruta hablando mediante paradojas y ficciones, comienza a contarle una historia a Farnese. Le habla sobre una mujer llena de devoción y piedad que dedicó toda su vida a ayudar a los demás. Esta no discriminaba a nadie y buscaba particularmente a aquellos marginados por la sociedad que, enfermos y moribundos, no tenían a nadie con quien pasar sus últimos días. Los abrazaba y los consolaba para que así, al menos, pudieran irse en paz cuando Dios los llamase. Pero un día se encontró apartado al lado de un camino a un anciano moribundo y como era su costumbre, lo abrazó para intentar consolarlo. Pero este, lejos de encontrar ese consuelo, se molestó y le dijo que el hecho de que estuviera ahí muriéndose en soledad es la prueba de que llevó una vida llena de orgullo, sin someterse y sin depender de nadie, y le pidió entonces por favor que no mancillara ese carácter con el que vivió toda su vida. Esto es un ejemplo, le dice a Farnese, de que nadie sabe realmente lo que supone la salvación, excepto Dios.
solo Dios y las Santas Escrituras. Y uno no debe nunca lamentarse de las duras pruebas que se nos imponen, ni de la muerte de los demás, ni de la de uno mismo. Uno no debe nunca cuestionar a Dios. El significado de la fe es la devoción y la dedicación de la vida propia hasta el final de los días a Dios. Y Farnese, completamente conmovida por las palabras de Mosgus, se arrodilla y recibe la bendición de éste. Y podemos ver el rostro de Serpico, lleno de dudas y escepticismo. Y tras esto vemos a Farnese junto a sus caballeros, llevando a cabo una ejecución pública en el campamento de refugiados. Parece que las palabras de Mosgus han llenado de coraje a la devota Farnese y se dispone a quemar en la hoguera a unos cuantos herejes. Un anciano con una mirada un tanto siniestra se acerca a un niño pequeño y le dice que parece que su padre es uno de esos que está siendo quemado en la hoguera. Coge al niño por el cuello de la camisa y le dice que demuestre delante de todos que él no es también un hereje como su padre. Le pide que coja la antorcha y vaya a añadirla allí donde su pobre padre está siendo quemado vivo, cuando vemos a ese Serpico, que siempre miraba todo con una cierta ironía, desenvainar su espada y ponérsela en el cuello de este viejo hombre. Y con un rostro serio e imponente le dice que el niño es inocente. Parece que por alguna razón este incidente le ha afectado personalmente y le pide a Farnese permiso para retirarse. Esta se lo concede y Serpico regresa al templo a descansar. Parece que siente una profunda animadversión hacia las llamas. Y repentinamente aparece Jerome y se sienta a su lado. Le dice que ha visto cómo ha salvado a ese muchacho y le muestra su admiración, pues Jerome mismo pensaba que Serpico no era nada más que un débil joven sin ninguna valentía. Pero Serpico le responde que se trataba de algo personal. Su misma madre fue condenada por herejía hace 3 años y quemada en la hoguera delante de él. Estas palabras incomodan profundamente a Jerome, el cual no sabe cómo reaccionar ante tal relato y tras un breve intercambio de palabras se acaban separando y la acción regresa a Farnese. En la soledad de sus aposentos vemos cómo también a esta la han afectado esas llamas de las hogueras. Parece que también ella ha tenido desde niña ciertas experiencias con las ejecuciones en la hoguera y mientras recuerda aquella primera vez que lanzó una antorcha a la hoguera para quemar a un hereje, comienza a darse placer a sí misma. Pero una vez satisfecha su lascivia, un profundo sentimiento de culpa, el miedo y la vergüenza la invaden y en la soledad de su cuarto rompe a llorar.